Siluetas y colores, episodio 12. Las leyendas comienzan. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Larisa García y Marcelo Velázquez en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía YouTube y iVoox. Nos encuentras como Siluetas y Colores. Síguenos en Facebook. Además de dejarnos tus comentarios, también nos encuentras como Siluetas y Colores. Ahora dispongámonos a escuchar que en breve comenzamos. Bienvenidos a Siluetas y Colores. Esperamos que el episodio pasado los hayamos dejado con el interés de continuar escuchando esta saga de programas donde estamos dando una vuelta por el tiempo en que prácticamente todo lo que hoy conocemos fue bosquejado. Los cambios sociales no se dan en tiempos de una vida humana, son mucho más largos y llevan generaciones. Así que al tiempo en que las mujeres comenzaron a cobrar conciencia de sí mismas en el entorno de la sociedad, al mismo tiempo en el mundo de los hombres, hablando como género masculino, se fue gestando la cultura de los caballeros. Esos hombres, todo honor y lealtad, fieles a sus ideales y en la búsqueda eterna de la justicia y la verdad, montados en sus caballos, embestidos del título por reyes que buscaban el bien y la justicia para su pueblo, que se apoyaban en las virtudes y fidelidad de estos caballeros andantes. Pero puntualicemos, para darle un orden. La cultura caballeresca se formó y vivió a lo largo de muchos siglos, y una vez asentada como una forma social, comenzó a mitificarse y a conformarse con hechos que sucedieron antes de que esta cultura en sí misma existiera. Y en este punto comenzamos. Una leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierto halo fantástico y de extraordinario. Se ubica en un tiempo y lugar familiar de los miembros de una comunidad, lo que aporta verdad al relato al poder ser ubicado. En las leyendas, que presentan elementos sobrenaturales como milagros, presencia de criaturas del universo, fantásticas o de ultratumba, en estos sucesos se presentan como reales, forman parte de la visión del mundo propia de la comunidad en la que se origina la leyenda. En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones culturales que dan origen a todo un mundo lleno de variantes. Las más comunes es la cristianización de leyendas paganas o la adaptación a la visión infantil, cuando el cambio de los tiempos ha reducido las antiguas cosmovisiones. Contrariamente al mito, que se ocupa de dioses, la leyenda se ocupa de hombres que representan tipos humanos característicos, como el del héroe o el anciano sabio, como se aprecia por ejemplo en las leyendas heroicas griegas y en las artúricas. Esta figura del caballero se forma, como la conocemos, por ahí de los años 700 a 735, en la estampa de Carlos Martel, que fue un mayordomo del palacio del reino de Austrasia, que vendría a ser la parte nororiental del territorio franco de aquella época. Durante este periodo de tiempo, los ejércitos de Carlos Martel comenzaron a llevar armadura, espada, lanza y la caballería cobró importancia, dando imagen a lo que con el tiempo nosotros conoceremos como caballeros. La historia nos cuenta que por allá de los siglos VI y VII vivió un rey llamado Uther Pendragon, que se enamora de Igraine, casada con el duque de Tintagel. Pero era tanto su deseo por esta mujer que le pide al mago Merlín que le ayude a yacer con ella una noche. Merlín acepta ayudarle, pero a cambio él le dará al fruto de este amor al mago. Uther acepta
y Merlín le prepara una pócima que lo transforma en la figura de Gorlois, que era el nombre del duque de Tintagel. Y de esta manera Igraine es engañada. Poco después, su marido es muerto en batalla y finalmente se casa con Uther. Al nacer Arturo, Merlín lo recoge y se lo lleva a vivir con Sir Héctor, quien lo crió como hijo suyo junto con Kay. El tiempo pasa y Arturo crece. Cuando tiene como 16 años, muere su padre Uther, y el reino de Britania comienza a ser disputado por varios reyes menores de los alrededores, llevando al caos los territorios britanos. Por este tiempo se lleva a cabo un torneo de caballeros, y Arturo es escudero de Kay, hijo de Sir Héctor. Cuando llega el turno de este muchacho de competir, Arturo se da cuenta que olvidó la espada y sale corriendo a buscar una para armar a Kay. Encontrando furtivamente una espada clavada en una piedra, la saca con la mayor facilidad y se la lleva a Kay. Este no reconoce su espada, pero los ahí reunidos, ¡claro que la reconocen! Es la espada de la piedra, la espada que nadie ha podido sacar durante siglos, hasta ese momento, y que quien la saque será rey. La turba emocionada pregunta quién le ha dado la espada, y Arturo les explica que ha sido él quien la sacó. Por supuesto no le creen, y se dirigen al lugar, vuelven a meter la espada en su sitio y tratan de sacarla, cosa que no pueden hacer, hasta que Arturo lo intenta y la espada cede. Repiten esto durante 3 veces, hasta que se convencen de que Arturo es el verdadero rey de la Britania. En la Edad Media encontramos los arqueotipos de muchas leyendas que hasta hoy nos acompañan, y por eso hemos agregado un álbum a nuestra página de Facebook llamado Leyendas, donde subimos algunas imágenes para reforzar lo que estamos platicándote. Búscanos, síguenos, regálanos un me gusta y déjanos un comentario. Hemos visto que nos visitan, pero no nos regalan el comentario tan esperado. Anímense, el programa es para todos, y eso nos incluye, y nuestro mayor gusto será ver sus comentarios en nuestras redes sociales, YouTube, iVoox o Facebook. En las 3 nos encuentran como Siluetas y Colores. Anímate, búscate como Siluetas y Colores. El YouTube, iVoox y Facebook, Siluetas y Colores, la moda como nunca la habías escuchado. Ya como rey, Arturo convoca a sus caballeros alrededor de una mesa redonda, de manera que nadie sobresaliera u ocupara un lugar de preponderancia, dando a entender que todos los ahí reunidos tenían el mismo valor. Arturo se dedica a engrandecer su reino en compañía de sus caballeros y los consejos de Merlín. Se cuenta que en una batalla Arturo había roto la espada de la piedra durante un combate contra Sir Pellinor, y Merlín lo lleva a un lago donde habita una poderosa hechicera que vive en un castillo construido en el fondo. A esta la conoceremos como la Dama del Lago, quien le concede a Excalibur, y una funda que lo protegerá de que en batalla nunca sea herido, pero al mismo tiempo le previene de tener cuidado, ya que un día llegaría una mujer digna de su confianza y le arrebataría la vaina de Excalibur para siempre. Con el tiempo esta dama será Morgana, su media hermana, quien en un ataque de coraje por obligarla a casarse con quien ella no quiere, le roba la vaina de la espada a Arturo y la lanza al mar. Por ese tiempo, Arturo consiente casarse con Ginebra, la hija del rey Leodegrance de Cameliard, y manda a Lancelot a recogerla, pero en el momento en que se ven ambos, se enamoran. Pero al llegar a Camelot, Arturo y Ginebra se casan, como estaba planeado. Ambos tienen una buena relación, todo parece que va bien. Arturo desconoce el amor que sienten entre Lancelot y Ginebra, y por supuesto no hay traición entre ellos. Arturo confía plenamente en la lealtad de Lancelot y la virtud de su esposa. Pero el amor es el amor y este no se puede ocultar. En el reino se corren rumores de que existe adulterio entre Lancelot y Ginebra.
Los rumores llegan a tal nivel que Arturo tiene que condenar a Ginebra a la hoguera, que era el castigo que ameritaba por aquella época dicho crimen. Lancelot, por supuesto, no lo puede permitir y rescata a Ginebra huyendo hacia Francia. Arturo, decepcionado y enojado por la traición de ambos, los persigue dejando a Mordred, que es su hijo ilegítimo concebido con Morgana, su hermana, y deja a Mordred al cargo del reino. Lancelot se ve obligado a devolver a Ginebra con Arturo, quien le perdona la vida, pero ella decide recluirse en un convento para alejarse de las tentaciones. Mientras tanto, Mordred se apodera del trono y Arturo con los caballeros tienen que luchar para recuperarlo en la batalla de Camlan. En esta batalla, Arturo es herido por Mordred. Mientras tanto, Lancelot llega a la batalla justo en el momento en que Arturo, mal herido, mata a su hijo. Y en sus últimos momentos le pide a Lancelot que le devuelva a Excalibur a la Dama del Lago. Lancelot se niega, la espada tenía poderes y era preciadísima por todos, pero finalmente promete hacerlo. La regresa y con esto la espada regresa a su origen y el círculo se cierra perfectamente. Arturo queda en la memoria de todos los habitantes de este pueblo como un rey que se fue a un lugar donde no está muerto, sino que está esperando el momento en que en Britania sean necesarios nuevamente sus esfuerzos para venir a protegerlos de los malos gobiernos y de la injusticia. El rey Arturo es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y francesa, en la cual se le representa como el monarca ideal, tanto en la guerra como en la paz. Según algunos textos medievales tardíos, Arturo fue un caudillo británico-romano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Su historia pertenece principalmente al folclore y a la literatura, pero se ha planteado que Arturo pudo haber sido un personaje real, o al menos un personaje legendario basado en una persona real. Las primeras referencias a Arturo se encuentran en la literatura céltica, en poemas galeses como Y Gododin, que es una colección de poemas de lamentos por la pérdida o sufrimiento de los héroes del reino de Gododin. El primer relato de la vida del personaje se encuentra en la historia de los reyes de Britania, de Godofredo de Monmouth, del siglo XII, quien configuró los rasgos principales de su leyenda. Monmouth presenta a Arturo como un rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio en las islas británicas. En su relato aparecen figuras como el padre de Arturo, Uther Pendragon y su consejero el mago Merlín, además de elementos como la espada Excalibur. También menciona el nacimiento de Arturo en Tintagel, que es una aldea britana, así como su batalla final contra Mordred en Camlan y su retiro posterior a la isla de Avalon junto a la hada Morgana, alumna de Merlín. A partir del siglo XII, Arturo fue el personaje central de un conjunto de leyendas conocido como Materia de Bretaña, en la que figura como personaje de numerosos romances en francés. Chetin de Troyes añadió otros elementos esenciales a su leyenda, entre ellos la figura del Lanzarote del Lago y el Santo Grial. Después de la Edad Media, la literatura áurtica experimentó un cierto declive, pero resurgió durante el siglo XIX y continuó viva a comienzos del siglo XXI, tanto en literatura como en otros medios. De entre otras de las versiones del relato, la más leída de las antiguas es La muerte de Arturo, de Thomas Malory, quien vivió en el siglo XV, que es, en palabras de L. D. Benson, la única obra literaria inglesa escrita entre Chaucer, del siglo XIV, y Shakespeare, siglo XVI, que aún hoy en día es leída como renovado fervor y placer. Esta obra ha sido también una de las más influyentes en las adaptaciones cinematográficas. Esta historia tiene su germen en los primeros siglos de la Edad Media y se transmite vía oral, enriqueciéndose con el paso de los siglos hasta que el catolicismo la retoma y la convierte en una leyenda de salvación.
cuando los caballeros del rey Arturo deben encontrar el Grial, que se cree es la vasija donde José de Arimatea recoge la gota de sangre del costado de Cristo y la lleva a Francia, donde es resguardada. El Grial no puede ser encontrado por Lancelot debido a su traición, ni por Percival. Para poder rescatar el Grial, el caballero debe de ser totalmente puro. El que finalmente lo logra rescatar y sube al cielo es Galahad, el hijo ilegítimo de Lancelot. Galahad representa la pureza del alma y pensamiento. No había conocido mujer y su ambición era completamente desinteresada. Todo este imaginario tan complejo de brujas, encarnado por Morgana, magos, Merlín, reyes, Arturo, caballeros, Lancelot, Galahad, Percival, la debilidad femenina, Ginebra, el despecho, Morgana nuevamente, la traición, Lancelot, la espada y la piedra, ambas simbolizan la forma en que la tierra es legitimada en aquella época. Ganar la tierra solo mediante la espada empuñada por un hombre. Era la legitimación de la violencia para ganar el suelo donde se vivía. Los reinos se formaban mediante esta trinidad. El rey era quien simbolizaba esta unidad social. El rey, que era el reino, era uno con la tierra y la espada. Así se legitimaba el trono. No existen testimonios arqueológicos fiables que permitan certificar la existencia histórica del rey Arturo. A finales del siglo XII, los monjes de Glastonbury supuestamente hallaron en una tumba una cruz con una inscripción latina que identificaba a los ahí inhumados como Arturo y su esposa Ginebra. Se trató, sin embargo, de un fraude relacionado con la historia de los reyes de Britania escrita por Momont, con la probable finalidad de aumentar la afluencia de peregrinos a la localidad. Recientemente, en 1998, el profesor Christopher Morris de la Universidad de Glasgow halló en Tingadel una pizarra con una inscripción muy probablemente del siglo XVI que contiene el nombre latinizado de Arturo. Sin embargo, no puede afirmarse que esta pieza constituya en modo alguno una prueba de la existencia de Arturo. Dada la ausencia de testimonios arqueológicos, se hace necesario recurrir a las fuentes literarias. La idea de que Arturo fue una figura histórica real proviene principalmente de dos documentos medievales: Historia de los Britanos y los Anales de Gales. El primero data del siglo IX y el segundo del siglo X. Ambos son, por lo tanto, fuentes considerablemente tardías, ya que, si Arturo realmente existió, había vivido en el siglo VI. La Historia de los Britanos es una obra histórica del siglo IX escrita en latín y atribuida tradicionalmente a un clérigo galés llamado Nennius, aunque esta atribución ha sido puesta en duda. La obra menciona a un jefe militar llamado Arturo que combatió contra los sajones y explica que intervino en 12 batallas, de las cuales la última es la del Monte Badón, una importante victoria de los bretones en la que supuestamente Arturo habría matado con sus propias manos nada menos que 960 enemigos. El nacimiento de estas leyendas va formándose desde tiempos en que las invasiones comenzaron. Con la hazaña de Martel de derrotar al ejército árabe de 400.000 hombres, con solo 75.000 en sus líneas, se instaura la cultura caballeresca por los siguientes 500 años como hechos de heroísmo y valentía. Martel era franco. Tomemos en cuenta que la oficina de prensa de la historia que estamos contando está en Francia. Por eso es que esto lo vemos como heroísmo, audacia, inteligencia y justicia. Estamos conociendo el lado de los vencedores, que a su vez son los historiadores. Con los caballeros luchando en grandes gestas, contadas por los juglares que viajan de castillo en castillo enamorando a sus señoras, el sentimiento milenarista de fin del mundo acercándose, llegando desde el norte, atravesando el Báltico, un nuevo azote, con largos cabellos rubios y alturas descomunales, está por hundir a la población en la más terrible de las épocas,
los miedos, las criaturas fantásticas están por aparecer. Hasta el próximo episodio.